Hola, muy buen día. Gracias por estar aquí con nosotros en este seminario latinoamericano acerca del periodismo de infancia en la pandemia de COVID-19. Muchísimas gracias. Van a ser 3 días de una reflexión pues intensa, bastante, por supuesto, sólida en perspectiva de las trayectorias de nuestras invitadas. Notarán que fue, digamos, una intención invitar esencialmente a mujeres periodistas. Nos parece que tenemos que aprender de lo que ya han hecho las mujeres periodistas digamos, con todo el enfoque de género y toda la lucha feminista y cómo han logrado que se pueda reflexionar acerca de que no haya esta llamada imparcialidad del periodismo o de los comunicadores y las comunicadoras, sino que existe sin duda cargas culturales, prejuicios, representaciones que si no se intencionan para poder ajustarlas o modificarlas, pueden sin querer, incluso, por supuesto que habrá quien lo intencione, pero puede ser que no con una mala intención, puede ser que se estén reproduciendo pautas culturales o incluso ilegales que afectan la vida de niñas, niños y adolescentes. Así es que, bueno, estamos muy contentos y contentas por estos 3 días de reflexión. Tenemos aquí con nosotros a la periodista Kenia Velázquez, del Laboratorio de Periodismo, y hay que decir que Kenia la conocemos ya hace varios años y ha sido una de las periodistas que nos parece, y ustedes cuando busquen su material, desde hace mucho tiempo ya tiene un enfoque de derechos en infancia, además, por supuesto, un enfoque feminista, pero que nos parecía muy importante escuchar sus reflexiones, porque esto obviamente hay que trabajarlo, no es algo que se aprenda por ahora, lamentablemente, en las escuelas de periodismo, ¿no? Este es un proceso que ya nos contará Kenia cómo se va dando. También tenemos de invitada a Lidia Cacho, una periodista y feminista, además activista que ustedes conocen. Ella está ahora exiliada, se encuentra en Europa. Estamos teniendo algunos problemas con el tema de contacto. Vamos a ver si lo logramos resolver ahora. Pero bueno, será un placer también conversar con Lidia Cacho, además una gran colega de Redim por muchos años, y nos ha tocado acompañarla en estas batallas pues que ha tenido durante tanto tiempo y ahora allá casi 15 años de todo el proceso de investigación que realizó para denunciar esta red de pederastas con vínculos políticos, pues ahora está exiliada. Y bueno, le mandamos fuerte abrazo, esperamos en un ratito contar con ella para escuchar sus reflexiones también. Y está con nosotros Fernando. Ustedes quienes nos han seguido en varios webinars, les ha tocado ya escuchar a Fernando, un adolescente de 13 años de México y que además ha sido muy activo en estos espacios y particularmente en Nuestra Voz Cuenta, este espacio de autoorganización de adolescentes de América Latina y el Caribe. Muchísimas gracias, Fer, por estar acá con nosotros otra vez. Ya te estamos haciendo cliente aquí del espacio, pero de verdad nos parece importantísimo porque además Fernando ha tenido ya experiencia de muy jovencito, muy adolescente, de comunicador. Y Fernando se hizo bastante famoso acá en México al inicio de la administración de Andrés Manuel, porque fue junto con otro compañero a la mañanera y tuvieron un intercambio, una experiencia rica que ya nos podrás contar ahora, Fernando. Muchísimas gracias por estar acá también con nosotros. Y bueno, como saben, está Christopher Verónica por acá atrás. Ruth, muchísimas gracias. Y bueno, vamos a, si les parece, a hacer una primera reflexión y animarles a que nos escriban de qué ciudad y cuáles son sus preocupaciones con los medios de comunicación, los derechos de niños y niñas y particularmente ahora en la pandemia. Y bueno, estamos tratando de resolver el tema de comunicación con nuestra querida Lidia Cacho. Así es que, pues, Kenia, ¿te parece si vamos iniciando? ¿Cuál sería tu primera aproximación de cómo poder hacer un periodismo con enfoque de derechos de infancia? Y bueno, yo daba una pequeña introducción como para señalar que no todo lo que se escribe o se publica de niños y niñas necesariamente tiene un enfoque respetuoso de su dignidad. Te escuchamos, Kenia. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos y gracias a Redim y a todo el equipo por invitarme. Pues mira, yo pienso que
hay que partir por lo básico que es el lenguaje, ¿no? La manera en que nos referimos a niños, niñas y adolescentes, desde ahí comienza este enfoque, ¿no? De no llamarles menores, ¿no? Sino personas menores de 18 años o menores de edad. No invisibilizar, no solo decir niños, bueno, son niños y niñas. Eh, bueno, pues tener como mucho cuidado con la manera en que presentamos la información. Hay que tener claro que los niños, niñas y adolescentes son personas con derechos plenos, ¿no? Luego se los perciben como que son propiedad del Estado, de su familia, ¿no? Y bueno, pues son personas independientes que si bien, bueno, se encuentran en un periodo formativo, pues necesitan la protección de nosotros y por lo tanto no debemos considerarlos como seres inferiores. Y bueno, yo de los casos que mayoritariamente he cubierto, pues son de violencia en contra de niños, niñas y adolescentes. Y pues siempre he procurado no dar detalles ni de su identidad, porque eso, bueno, pues no solo los revictimiza, sino que, bueno, hay que tener cuidado de su honor, de su intimidad, de su privacidad, de su imagen, de su integridad física. Todo eso está por encima del interés público. Entonces, bueno, hay ocasiones en las que podemos tener una nota buenísima y dices, no, bueno, esto es un duro golpe para el fiscal o tal, no vamos a mostrar, pero si se pone en riesgo todo eso de los infantes o el proceso legal, si es que están en un proceso legal, pues nosotros preferimos desde el Laboratorio de Periodismo y Opinión Pública, o sea, preferimos no tener nota antes de poner en riesgo a las personas o a los procesos por los que estén pasando. Y bueno, pues las agresiones no hay que detallarlas, no, yo creo que no abonan a la información, sí al morbo y bueno, igual revictimizan. Y también tanto en el tema de las infancias, pues hay que tener cuidado con los estereotipos, ¿no? Y con los roles de género. También desde ahí tenemos que ir trabajando con mucho cuidado cómo se les nombra, cómo atribuciones que se le pueden dar porque es niña o lo que sea. Y bueno, no olvidar que lo primero es la protección y la promoción de los derechos e intereses de niños, niñas y adolescentes. Eso es algo que no se nos debe de olvidar a los medios. Y bueno, yo también he procurado no solo centrarme en el tema de las denuncias y solo detallar las violaciones, agresiones que pueden sufrir, sino también cubrir temas que los pueden afectar. Por ejemplo, el PIN parental, ¿no? Hablemos de eso, saquémoslo y digamos, o sea, mucho más allá de lo que pasa en el Congreso y de las grillas de políticos, sino discutamos esto cómo afecta a los niños, niñas y adolescentes en su formación y también de temas que implican protección, por ejemplo, la ley del etiquetado, que bueno, yo recientemente le he dado mucho seguimiento porque bueno, son sus derechos a la alimentación saludable. Entonces, hay muchos enfoques y bueno, de manera muy general, ya para no extenderme más, pues diría que hay que cubrir también eso, ¿no? Las políticas que los afectan. Hola, 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 perdón, hola, sí, me perdí ahí tantito, ¿me escuchan? ¿Sí? Ya, perdón. Sí, muchísimas gracias, Kenia, por esta primera parte. Me gustaría reforzar algunos de los componentes que tú planteas. Ya UNICEF, por ejemplo, ha desarrollado y otras organizaciones como Latin Lab, por ejemplo, y también recientemente el defensor o la Defensoría de las Niñas de Argentina, han desarrollado guías de cómo se puede abordar desde el periodismo y cubrir noticias, porque tenemos una duda frecuente de parte de muchos periodistas en América Latina y el Caribe, y es respecto a cuándo sí poder mencionar el nombre de un niño o una niña. Entonces, lo que yo suelo explicarles es que tiene que ver con la memoria digital. Todo lo que queda publicado en las redes sociales, Facebook, Twitter o lo demás, todo lo que sale en una nota, cuando se busque el nombre de la persona va a aparecer. Entonces, el niño o la niña hoy, que fue víctima de un acontecimiento que le afecta su dignidad, va a después ser una persona adulta.
y cuando sea buscada va a aparecer esa historia. Y creo que es por eso muy éticamente muy importante cuidar lo que tú acabas de mencionar. O sea, hay descripciones que no son útiles, que solo alimentarían el morbo. Tengo claro, por supuesto, que hay un tipo de pseudo periodismo que vive del clic, de los escándalos. Antes de que existiera el mundo digital, lo hacían con nota roja, digamos, esta que escurre sangre en los papeles, pero estamos claramente hablando de un pseudo periodismo, no de periodismo profesional. El periodismo profesional tiene códigos, tiene marcos de actuación en la persona y en el caso específico de niños y niñas, por ello un poco insistir mucho en la memoria digital, ¿no? O sea, que cuidarlo. Y otro elemento que planteabas y me gustaría pedirte si nos ayudas a desarrollar un poco, y esto lo comento desde fuera, pareciera que esto no es un tema que por ahora esté tan colocado en el debate del periodismo. O sea, por eso es que son pocas las periodistas, y debo decirlo, fundamentalmente mujeres periodistas, que ya están trabajando con enfoque de derechos de infancia en esta profesión o en este ámbito tan importante. Todavía encontramos muchas narrativas patrimoniales, o sea, es decir, que consideran a los niños como objeto de propiedad de la familia, que los consideran inferiores o incluso que los consideran irresponsables. En periodismos y en escritos, muchos artículos de opinión de ese estilo. Entonces, me gustaría un poco reflexionar, si nos puedes aportar, qué tanto está siendo un asunto de debate entre periodistas en las escuelas de periodismo, qué tanto está siendo algo que se conversa entre ustedes, o cada quien lo tiene que vivir solo y sola. No sé, digo, lo pregunto más como desde los que vemos de fuera. ¿Y qué nos contarías tú en el ámbito de propiamente del sector de periodismo? Pues no se discute. Creo que, como bien decías al principio, va más avanzado el tema de la discusión feminista. Quizás se deja fuera a las niñas y esa es una deuda que tenemos los periodistas, pero no se ve, los temas de infancia creo que están muy invisibilizados en general en los medios y bueno, quien aborda a veces, bueno, como tú decías, no sé, o sea, todavía se ve como que hay que digerirles mucho a los niños, por ejemplo, ¿no? Los contenidos, porque pues no van a cachar, ¿no? No se les ve como seres inteligentes y pensantes y que cuestionan y hacen cuestiones geniales. Pero en cuanto a la protección y eso, no, creo que todavía estamos muy verdes. No hay una discusión efectivamente entre periodistas. Y yo creo que así, bueno, pues como se ha trabajado el tema de los feminismos, de la, pues sí, del enfoque de género, tendríamos que hablar también del enfoque de infancia. Y son pocos los medios que cubren sus notas a partir de un enfoque de derechos humanos en general. Entonces sí estamos muy atrasados. Oye, y la pregunta casi que viene, ¿cómo podríamos ayudar? O sea, desde fuera se puede empujar, tocará que sean liderazgos de ustedes, de periodistas, quienes asuman literalmente la bandera y lo promuevan. Eh, no sé, ¿cuál sería tu perspectiva? Digo, ya te pregunto expresamente porque yo podría, y creo que muchas colegas periodistas en México al menos, te pueden ubicar como un referente cuando hablamos de periodismo de infancia. Eh, pero, ¿cómo sería? Quizás, no pretendo que resuelvas lo que no ha resuelto el sector como tal, pero quizás algunas pistas que tú veas que por ahí van funcionando, porque ahora también puedo asegurar que el laboratorio donde tú estás de periodismo tiene un enfoque no solo de género, sino también de infancia y que lo cuidan mucho. Pero eso ha sido un trabajo discutido, conversado, que también tiene un cruce con la apuesta, vamos a llamar comercial, ¿no? De si vendes o no publicidad, o esto que acabas de decir, podemos perder la nota. Y eso obviamente en la industria puede no ser tan atractivo. Reitero, son problematizaciones que seguramente ya han hecho ustedes, pero ¿por dónde habría pistas para ir empujando, caminando? Hola, creo que yo me perdí o perdimos a Kenia. Hoy perdimos a Kenia. Bueno, en lo que Kenia regresa con estas preguntas que yo creo que fueron muchas, pero bueno, vamos a ver. Fer, ¿cuál sería tu primera aproximación? Pues no solamente conoces tú claramente toda la dinámica que se ha dado, digamos, tratando de hacer visibles los derechos de niños, niñas y adolescentes, sino que también te tocó, por ejemplo, ir a la mañanera. Sería padre que nos cuentes un poco cómo fue la experiencia en la mañanera
¿Y cómo ves tú al periodismo cuando están cubriendo los temas de infancia? Te escuchamos, Fer. Gracias Juan Martín. Hola a todo nuestro querido público, soy Fernando, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Y bueno, le iba a dar un saludo a Kenia, pero qué mal que se nos fue. Entonces, aún así un saludo a Kenia, cuando veas la grabación. Un saludo a Kenia, es un honor poder estar con ella. No solo la admiro profundamente, no solo por su labor periodística, sino también por su trabajo y su calidad humana y su compromiso social. Y también, Juan Martín, como siempre, me siento muy feliz de estar aquí aprendiendo de ti y de tu gran equipo sobre cómo promover y defender los derechos de la infancia y adolescencia. Bueno, ¿cómo hacer periodismo con enfoque de géneros en la niñez? ¿Cómo yo veo eso? Yo creo que los niños y adolescentes, sí, somos el futuro, pero también somos protagonistas del hoy. Somos portavoces de nuestra realidad. Somos agentes de cambio. Si nos escuchan, les compartiremos qué pensamos, qué anhelamos, qué nos duele, qué nos preocupa, qué nos emociona y qué proponemos para mejorar una realidad en la que vivimos. Por eso creo que el quehacer periodístico debe visibilizar nuestra vida cotidiana, nuestras realidades y alertar sobre las vulneraciones de derechos humanos. Hacer escuchar nuestras voces. Yo creo que se debe utilizar un lenguaje respetuoso, realizar coberturas diversificadas, respetar la privacidad y dejar de estigmatizar o realizar juicios negativos que a veces representan a las niñas, niños y adolescentes. Así, los periodistas deben informar, porque la información es un bien público y es un derecho necesario para ejercer nuestros derechos. No con amarillismo ni morbo, porque eso, la verdad, no aporta nada a la información. Yo he realizado investigaciones sobre desaparición de menores de edad en México con perspectiva de género y buscando información me he topado con algunos documentos que tienen notas amarillistas o morbosas y ni me molesto en leerlos. ¿Por qué? Porque esas partes morbosas no son necesarias, realmente no aportan nada hacia la información que uno desea conocer. En este sentido, creo que los periodistas deberían tener siempre presente y en cuenta el interés superior de la niñez que como eje rector de su actividad periodística, que siempre lo tomen en cuenta. Ya sé que algunos periodistas no pueden hacer cumplir los derechos como vivir sin violencia, alimentación, a la salud, pero sí tienen la responsabilidad social de informar éticamente y denunciar sobre los temas que nos afectan a las niñas, niños y adolescentes y promover sus derechos. En las noticias no se debe presentar a los niños, niñas y adolescentes se debe presentar como sujetos plenos de derechos, cuya condición está por encima de las circunstancias de su contexto. Y cuando exista una violación a sus derechos, se debe analizar. No se debe emitir un juicio ni un prejuicio, se debe analizar el contexto para que el público entienda, para que el público no solo diga, no revictimice, para que el público no sea indiferente, sino que el público entienda, se ponga en los zapatos de estos niños y vea que no solamente es un caso o algo meramente policial, sino que es una violación a los derechos de una niña, niño o adolescente. Pienso que el periodismo también debería, no sé, presentar estadísticas y citar leyes que nos protegen, incluir puntos de vista profesionales y de especialistas para que la información cuente. Déjenme contarles de Nuestra Voz Cuenta, que es una iniciativa de comunicación hecha por y para niñas, niños y adolescentes de América Latina y el Caribe. Somos 32 niñas, niños y adolescentes de diferentes países que de forma autoorganizada nos reflexionamos, informamos y preparamos un webinar que presentamos una vez al mes para dar a conocer problemáticas que nos preocupan y ocupan. Queremos informar acerca de la niñez y la adolescencia, y esto implica asumir retos y responsabilidades que estamos dispuestos a asumir. Ciertamente no somos periodistas, pero creemos que este oficio es uno de los más notables e importantes del contexto actual en este mundo globalizado del Internet, porque la opinión de un periodista es muy importante. Como dice Kenia, creo que el periodismo no debería revelar la identidad de chicos y chicas, adolescentes involucrados en un hecho, porque si se encuentran en conflicto con la ley o si son víctimas de violencia, abusos, maltratos o situaciones como catástrofes o accidentes, deberíamos evitar revictimizarlos, causarles más daño o afectar su integridad. También algo muy importante es que no creo que se debería utilizar un lenguaje con connotaciones peyorativas, ni que discrimine, ni un lenguaje también morboso.
sino emplear un lenguaje inclusivo, que no refuerce prejuicios, que no estigmatice a nadie. Debería construir el periodismo una ciudadanía respetuosa de niñas, niños y adolescentes, que promueva los derechos, el bienestar y el desarrollo integral de todos, porque a través del quehacer periodístico se pueden realizar cambios sociales para mejorar la realidad. Los niños, niñas y adolescentes, además de ser protagonistas de noticias, podemos dar cobertura, también podemos hacerlo, de información que nos afecte y a la vez podemos ser visibilizados de forma positiva, no solo como simplemente víctimas o solamente como consumidores de noticias. Asimismo, creo que el periodismo debería tener muy claro que, a causa de su género, las niñas y adolescentes viven muchos problemas en nuestro contexto, como la violencia estructural, trato discriminatorio, falta de oportunidades. Y esta situación no debería permitirse más, no debería permitirse para nada. Por eso creo que el periodismo debería ser un lenguaje incluyente. Creo que el periodismo debería ser, los periodistas siempre tener en cuenta la igualdad de género y las oportunidades al realizar sus notas. Y por supuesto, debería promover el respeto por la comunidad LGBT, además de la diversidad étnica, cultural, ideológica, religiosa o geográfica del lugar. El periodismo debe ayudar al cumplimiento efectivo de nuestros derechos, que están consagrados en la Constitución y en la Convención de los Derechos del Niño, y en muchas otras leyes. Y también debería colaborar en la promoción de una cultura de no violencia, tolerancia, igualdad, pluralismo e incluso la empatía. Finalmente, a título personal, como investigador del tema de desaparición de menores de edad durante 4 años, decidí crear un canal para dar a conocer los resultados de mis investigaciones, porque urge poner en la agenda pública la responsabilidad del Estado y de la ciudadanía en la promoción y defensa de los derechos de la niñez, en especial de los menores de edad desaparecidos en nuestro país, porque nos duelen y nos faltan a todos. ¿Y por qué les digo esto? Para crear este canal, yo me inspiré en la increíble labor que realizan los buenos periodistas día a día, como las invitadas de hoy, ya que es una profesión muy importante para la sociedad y creo que hacer periodismo con enfoque de derechos humanos de la niñez, pues se realiza un cambio en la mirada de las personas sobre ella. Gracias. Muchísimas gracias, Fernando, por tu mirada, tu aproximación y, bueno, especialmente por el trabajo que están realizando este grupo de más de 30 adolescentes para, claramente, aunque no son periodistas como tú lo señalas, sí asumir la tarea de la comunicación o ustedes como generadoras y generadores de contenido desde otra mirada, desde otro enfoque. Y eso, por supuesto, es muy potente, pues hacerlo con voz propia. Bueno, Kenia, no sé qué parte de las muchas preguntas que te estaba haciendo cuando te cortaste la transmisión, pero bueno, esencialmente la idea sería, ¿cuáles serían las rutas, las pistas para poder provocar que fuera más ampliado el debate en el periodismo en torno al enfoque de infancia y a que puedan ser aproximaciones desde una lógica más de la ética y de la dignidad de la persona? Te escuchamos. Pues yo creo que tenemos que trabajar en conjunto con organizaciones como ustedes, ¿no? Que hacen observaciones muy... Yo les he aprendido mucho, quiero que sepan que estamos en un chat de periodistas con Redim, donde luego la gente comparte sus notas y muy educadamente Juan Martín luego nos corrige y dice, ojo con esto y tal. Y eso es una enseñanza, ¿no? Yo creo que sí tendríamos que plantearnos hacer talleres, ¿no? Para hablar más de esto. Sí, igual, insisto, como se ha hecho con el enfoque de género, hablar de esto de manera más incisiva, no sé, quizá tengamos que socializar más estos documentos que ha hecho UNICEF, hacerlos nuestros, ¿no? Dentro de nuestro marco legal, pero sí es un camino que pues apenas empieza y sí creo que tanto las periodistas que estamos cubriendo estos temas, pues sí tenemos que apoyarnos en organizaciones como ustedes para poder llevar a cabo este trabajo. Perdón, yo por hábito cierro el micrófono y me pongo a hablar sin el micrófono. Sí, bueno, solo comentar y un poco invitarles a que podamos redondear que parte de lo que necesitamos invitar es a que la tarea del periodismo y como tal tiene una profesión, son gente que estudia, se prepara, que está en el marco de una industria, pero que también tiene que ver con algo que se discute mucho en el sector que le llaman los consumos culturales. Es decir, las personas
eligen cierto periódico, cierto medio de comunicación sobre otro, porque está más cercano a su mirada del mundo, porque está más cercano a afinidades, digamos, ideológicas. Entonces también va a ser muy importante, desde nuestro punto de vista, entender que sin importar estas afinidades, hay un marco ético que tiene que orientarnos para cuidar, como hemos señalado, la dignidad de niños, niñas y adolescentes. Bueno, está con nosotros también ya nuestra querida Lidia Cacho. Gracias, Lidia, por estar acá con nosotros. Ofrecemos disculpas por los incidentes técnicos que tuvimos para lograr tu conexión. De verdad, lo lamentamos mucho. Yo le contaba hace un ratito a Kenia y a Fernando antes de iniciar que al inicio de los webinars de Niñez Primero cometimos un gravísimo error en una invitación que te hicimos con el cambio de uso horario y estábamos esperándote y tú estabas en otro uso horario. Entonces, bueno, discúlpanos. Espero que no se repitiera esta mala experiencia, pero te tenemos aquí, lo cual nos honra mucho con tu presencia, Lidia. Bienvenida. Gracias, gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Perdón, pues sí, intenté de todas las formas, pero no encontraba el link y bueno, en fin. Pero bueno, oye Lidia, pues gracias por estar acá. Estamos apenas arrancando la conversación y nos gustaría escuchar tu mirada. O sea, comentábamos hace un ratito con Kenia, con Fernando, que no, por supuesto que no el que se hable una nota de infancia significa que tenga enfoque de derechos, como lo mismo pasa si una periodista escribe de mujeres, no significa que tenga enfoque de género. Y tú eres sin duda un ícono en toda América Latina, diría en Europa, en cómo una periodista no solamente coloca el enfoque, sino que también hace una tarea muy importante en tu caso de denuncia, de defensa, que bueno, te tiene ahora exiliada fuera del país, lo cual lamentamos y seguimos luchando para que haga justicia. Pero ¿por qué no nos cuentas un poco de qué hablamos de este enfoque de infancia cuando se hace periodismo? Por favor, te escuchamos. Gracias, muchísimas gracias y bueno, qué honor estar acompañada de ustedes. Me encanta estar como en esta cruce intergeneracional que es súper importante siempre, evidentemente. De otra manera no funcionaría porque es lo que nos ha hecho históricamente el patriarcado, ¿no? Tenemos como un panel siempre de los sabios y a lo mejor por ahí en temas de equidad meten por ahí una sabia, pero en general no hacemos este enfoque intergeneracional que Redim y por supuesto Juan ha aportado a estos diálogos siempre y yo lo agradezco infinitamente. Bueno, me parece que yo creo que es muy, muy importante poder entender de dónde viene todo esto que hacemos ahora. Es decir, de dónde viene este tipo de periodismo, de documentación, de defensa de los derechos humanos, que tiene esta mirada que las feministas hemos llamado la de los lentes violetas o irte a la esquina desde la que documentas y eres capaz de entender y mirar el género en todos en el término género masculino, femenino, no heteronormativo, desde una manera distinta, ¿no? Y entonces yo creo que es importante eso, regresar a la historia para entender. Las feministas aportaron y aportamos esto al periodismo y al activismo de los derechos humanos. Es decir, aportamos la posibilidad de preguntarnos y de cuestionar a los patriarcas y decir, a ver, si todo esto ha sido narrado de tal forma en que desde los griegos bueno, y la definición latina, que eso lo hemos discutido muchas veces en Redim, bueno, lo hemos argumentado más bien, la definición latina de infantía significa sin voz, ¿no? Entonces, por eso estamos utilizando ya para la gente en general, para quienes nos leen, nos escuchan, nos miran, la palabra niñez, ¿no? Son como cosas que parecen muy elementales, pero no lo son, y las tenemos que repetir hasta que la gente lo absorba, lo entienda, lo introyecte, ¿no? La gente joven, las niñas, los niños, nunca carecen de voz. Incluso aquellas personas que tienen algún problema fisiológico para poder expresarse a través de las cuerdas vocales, ¿no? Es decir, todo el mundo tiene una forma de expresarse. Y me parece que
la aportación que ha hecho el feminismo a este tipo de periodismo y este tipo de defensa de los derechos humanos ya ha permeado en muchos ámbitos. Y en el ámbito de los derechos de la niñez ha sido fundamental. Ha sido excepcional al principio y ahora es no solamente fundamental, sino esencial para hacer el mejor de los periodismos. Es decir, el mundo, la democracia, la realidad no puede ser retratada sin la presencia de las voces, las miradas y las expresiones emocionales y sentimentales y políticas, ¿por qué no? Porque por supuesto que son políticas, de los niños y las niñas. Y bueno, ustedes ya lo han dicho, las niñas y los niños son aquellas personas que, según la ONU y bueno, los tratados internacionales, que tienen menos de 18 años. Entonces, aquellas y aquellos que tienen menos de 18 años tienen una presencia fundamental en la narrativa de la historia presente, que se convertirá en historia con mayúsculas y que no ha sido narrada, porque como sabemos, los niños y las niñas siempre han sido como objetos para ser utilizados por los padres, para ser controlados a través de las violencias, todo lo que ya hemos aprendido gracias a ustedes, a la red y al conocimiento de gran cantidad de personas que nos acompañan esta mañana para ustedes, esta noche para nosotras aquí en este lado del charco. Y entonces, bueno, a partir de esta, digamos, de este reconocimiento de que las voces de las niñas y los niños importan, comprendimos hace por lo menos 30, 35 años en el periodismo mexicano y latinoamericano, puedo decir, me atrevo a decir, comprendimos que había que aprender, reaprender a hacer periodismo, aprender a documentar desde la academia, sentándonos a mirar y escuchar las voces de las niñas, los niños de la niñez en general, para poder entender lo que estaban viviendo, lo que están viviendo, cómo lo viven y cómo ellos y ellas están procesando la adultocracia. Que la adultocracia, al final de cuentas, es una de los elementos destructores de la democracia. Esta mirada desde el yo soy la persona adulta que te va a decir qué debes hacer, cómo lo debes hacer. No soy aquella persona que te va a acompañar a darle estructura a tu vida, a tu pensamiento, acercándote todos estos elementos creativos, culturales, amorosos, afectivos, sino soy esta persona que te va a controlar. Y yo creo que ahí está la clave del tipo de periodismo que hacemos ahora y el tipo de defensa de derechos humanos que hacemos ahora, que están intervinculados. Y es escuchar a estos niños y niñas desde su libertad, a pesar del sufrimiento que estén viviendo, si son niños forzados a la esclavitud del sicariato, niñas y niños en la trata, los malos tratos y la violencia en el ámbito familiar, cualquier condición de calle, podríamos enumerarlos de manera extensiva y bueno, ustedes lo harán seguramente. Todas estas personas menores de 18 años ya tienen una condición de ciudadanía que no ha sido reconocida por las constituciones de nuestros países. Y eso a mí me parece fundamental. A lo largo de 30 años de entrevistar a niñas y niños víctimas de todas las formas de violencias, en particular de la violencia extrema de la trata y la explotación sexual comercial en todo el mundo, desde México hasta Afganistán, Camboya, Tailandia, etcétera, he aprendido muchas cosas. Y una de ellas es que la niñez tiene clarísimo que lo que les hicieron estas personas adultas es injusto. Y todo aquello que desde su percepción de la realidad es injusto, es ilegal. Es decir, son las y los portadores de las verdades que no hemos querido ver a lo largo de siglos. Y me parece que es importante porque tenemos que analizarlo también desde otras narrativas. Y eso lo hemos platicado mucho contigo, Juan, y como con mucha gente que pertenece a la Red por los Derechos de la Infancia, es
¿qué está haciendo con nosotros? ¿Qué están haciendo con nosotros las plataformas que narran, por ejemplo, en este momento, para ponerlo aquí y ahora, con las discusiones que se tienen en las mesas, en el café, en Zoom, por llamada telefónica, en las pequeñas reuniones que la gente todavía tiene en algunos países, a pesar de la pandemia, sobre estas series documentales que se refieren a la pederastia, ¿no? La pederastia desde el poder político, desde el poder del entretenimiento y desde el poder de todos estos magnates que lo que hacen es comprar y vender niñas y niños para tener placer sexual sobre ellas y ellos, colonizar su voluntad y sus cuerpos. ¿Qué están haciendo estas plataformas con esta narrativa? Están arrebatando a las niñas y los niños de sus propias voces, y eso no podemos dejarlo de lado cuando hablamos de periodismo, porque estas series documentales, que son como la discusión del momento en el mundo entero, en Europa y en Latinoamérica, y me parece que en Estados Unidos, aunque hoy sean las elecciones, uno de los ejes más importantes es reconocer que estas jóvenes o estos jóvenes que están contando sus historias fueron niñas y niños abusados. Y que si nosotras y nosotros como periodistas no somos capaces de tener una mirada amplia, extensa, que sea capaz de narrar toda esta experiencia vital de las víctimas, desde un lugar en que les protegemos, incluso psicológicamente al hacer las entrevistas, no vamos a hacer un trabajo éticamente responsable. Y ahí es donde se entrecruzan, desde mi punto de vista, el periodismo y la defensa de los derechos humanos de la niñez, que ha sido una discusión muy interesante para mí. Yo tengo 57 años, creo que soy la mayor de este grupo, y eso es maravilloso porque podemos discutir esto, pero yo recuerdo hace 30 años que empecé a escribir sobre los temas de la niñez maya en Quintana Roo, y cómo mi editor se burlaba de mí. Le parecía ridículo que yo entrevistara a los niños. Decía, los niños inventan, los niños mientan, los niños y los borrachos siempre mienten. Y yo le decía, a ver, hasta el dicho popular dice, los niños y los borrachos siempre dicen la verdad. No es cierto, pero mi editor de uno de los medios más importantes de Quintana Roo en ese momento, hace 30 años, insistía en creer que la niñez miente sistemáticamente, que se lo inventa, que se imagina que los adultos son violentos, abusadores, feminicidas, maltratadores, y las personas adultas, porque también evidentemente hay mujeres, basta ver toda la historia de Mamá Rosa para entender todo lo que hemos visto en la historia de México particularmente y en el resto del mundo, con las tratantes, que siempre hay una en medio de estas estructuras de poder de tratantes. Hay hombres y mujeres, por supuesto. Pero me parece que es muy interesante que hemos roto este discurso, ¿no? Y lo rompieron las y los periodistas que venían antes de nosotros, y lo hemos roto nosotros, y ahora lo siguen rompiendo ustedes, quienes están haciendo un periodismo joven, mucho más consciente de esta realidad, y sobre todo un periodismo y una defensa de los derechos humanos que está directamente vinculada al reconocimiento de la voz y del poder de la voz de un niño o una niña que se sienta frente a nosotros y que nos cuenta su historia para que podamos ayudarle. Porque a final de cuentas, nuestra responsabilidad esencial, y lo sabemos perfectamente, cuando nos sentamos frente a una niña o un niño víctima de cualquier forma de violencia, tenemos el poder de la adultocracia, porque lo tenemos, a pesar de que querramos decir que no, pero lo tenemos, porque somos personas adultas ahora, para poder acompañarles a contar su historia sin decir yo le doy voz, ¿no? Es decir, nosotros solo somos un instrumento para dar eco a esa voz y poder ponerle en contexto de su correlación política, cultural, emocional, sentimental, familiar,
etcétera, ¿no? Entonces, a mí me parece, yo empezaría por ahí, ¿no? Yo creo que es muy importante como sentar esta base y decir, desde de allá venimos, ¿no? Desde ese lugar donde los directores de los medios negaban por completo la posibilidad de entrevistar niñas y niños, hasta ahora que de pronto las y los legisladores, que son generalmente bastante imbéciles en términos del conocimiento, la mayoría, del conocimiento sobre los derechos de la niñez y sobre la importancia de la presencia de la niñez en las decisiones públicas, que es algo que Redim ha defendido sistemáticamente, estas y estos legisladores no terminan de entender que sus decisiones al determinar que las niñas y niños no pueden ser entrevistados, por ejemplo, en casos de trata o de cualquier otra forma de violencia, implica otra vez censurarles, ¿no? ¿Y quién juega el papel más importante desde mi punto de vista para que esto se entienda? Creo que somos las y los periodistas y defensoras y defensores de derechos humanos. Es decir, nosotros somos capaces de decir, mira, esto sucedía antes, es decir, había un silencio absoluto en donde la adultocracia aplastaba por completo, aniquilaba la voz de la niñez. De pronto se empezó a abrir este esquema y empezamos a escucharles, creyendo que nosotros les dábamos voz. Después entendimos que no, que somos iguales, que debemos protegerles además, ¿no? Sin duda. Y de pronto llegan las y los legisladores y dicen, no, es que en la ley tenemos que poner esto donde los periodistas no puedan entrevistar a los niños y las niñas. Y por eso empezamos a investigar quiénes eran las y los legisladores que empezaron a imponer estas ideas extrañas, tomando los tratados, partes, fragmentos de los tratados internacionales, para silenciar las voces de las niñas y los niños. Y lo siguen haciendo aquí en Estados Unidos con el tema de los dos, digamos, documentales más importantes sobre pederastia que hay en este momento en redes, que tienen que ver con que hay políticos y expresidentes norteamericanos vinculados a las redes de trata de niñas y niños, que estuvieron presentes en estas fiestas, ¿no? Desde Weinstein en Hollywood hasta Clinton metido en las redes también de trata, ¿no? De ellos no se puede hablar todavía. Y lo que nosotros hacemos es justamente atrevernos a decir, a ver, para que esto exista, no solamente se necesita la inocencia de esta niña o este niño que confían sistemáticamente en la persona adulta, en la persona que podría cuidarle o debería necesariamente cuidarle, sino además se necesita de una cadena que parece interminable, pero no lo es, de personas que llegan hasta los ámbitos más altos del poder que siguen protegiéndoles sistemáticamente. Entonces, yo siempre lo explico de esta manera, creo que es como una cascada, ¿no? Que va cayendo poco a poco, como que son varias rocas, y entonces la cascada puede venir de la presidencia de la República, de un familiar del presidente de la República, de un buen amigo, un senador, un diputado, congresista, lo que sea, gobernador, de cualquier país del mundo, ¿eh? Y esta cascada de poder va fluyendo de tal manera en que en el momento en que nosotros como periodistas y defensoras decimos, este es el problema, y vamos subiendo en la cascada, de pronto nos cae de golpe toda esta fuerza brutal del poder patriarcal, ¿no? Que quiere silenciarnos. Entonces, creo que es la tarea más importante que hacemos y que la hacemos con conocimiento, con integridad, bajo mucho riesgo, sin duda, todas y todos los que estamos aquí lo hacemos bajo riesgo, pero sobre todo lo hacemos con conocimiento de que una sola víctima de violencia contra la niñez siempre está rodeada de un círculo de víctimas colaterales o secundarias, que son familiares, tutores, amistades, los hermanos, hermanas, etcétera. Y entonces cuando encontramos una víctima de violencia contra la niñez, siempre vamos a encontrar a todo un círculo a su alrededor, a quien también, como periodistas y defensoras y defensores, debemos proteger de alguna manera. Y me parece que esa es una de las grandes tareas, porque estamos luchando contra los poderes fácticos, contra los poderes patriarcales que nos gobernaban y nos gobiernan hoy en día todavía. Y la gente cree que las cosas se terminan porque cambian los partidos políticos. Me parece que es muy importante recordar eso. Nuestro trabajo no tiene que ver con los partidos políticos, tiene que ver con reconocer la verdad
y con puntualizar, documentar, contrastar los hechos concretos, investigar uno por uno a todos los personajes vinculados con las violencias contra la niñez y dar voz fundamentalmente a esas personas que tienen menos de 18 años, que tienen mucho, mucho que decirle al mundo y que tenemos que estar detrás de ellas y ellos, a veces protegiéndoles como fuentes y a veces simplemente poniéndonos como escudo de ellas y ellos para que el poder no les destruya por haber dicho la verdad. Muchísimas gracias, Lidia, por tu valiosa reflexión y retomo algunos de los elementos que has planteado. Aquí en varios webinars hemos estado compartiendo y hicimos un específico de que digamos, como la expresión del patriarcado, que es un concepto que no necesariamente todo el público tiene incorporado, tratamos un poco de insistir que va en un paquete que tú acabas de un poco de comentar. Es decir, machismo, adultocentrismo, racismo y clasismo. Todavía tienen otros regalos, el premio y el paquete todo incluido, pero esos 4 están muy marcados. Y me gusta mucho cuando colocas lo de la adultocracia, porque claramente puede verse como un asunto de expresión de poder, porque el adultocentrismo solemos colocarlo como una conducta personal. Y esto es más que una conducta, es una forma de ver el mundo. Y este ejemplo que colocas de la cascada muestra precisamente por qué es tan importante el trabajo que hacen las y los periodistas, en este caso 2 periodistas como ustedes, Lidia, con toda tu trayectoria, Kenia, que está, digamos, despuntando en su desarrollo profesional, y Fernando como comunicador adolescente, nos da la posibilidad de entender que esto es una tarea de estafetas, ¿no? Y de ir como entendiendo que no es que alguien lo haya logrado, sino que va a ser una batalla constante. Y nos toca el desafío que también apuntabas, Lidia, respecto a la gran industria. O sea, cómo hacerlos sensibles, que ustedes en el movimiento feminista tienen ya el debate del feminismo pop, ¿no? ¿Cómo le llaman? El rostro feminista, pero en realidad es negocio, ¿no? Ahora Disney ya hace películas feministas, ¿no? Y Mulan y la película de Aladino ya tiene chispas de mujeres independientes, pero obviamente es una lógica comercial. Más allá de esto, o sea, que podamos cuestionarlo, sí creo que el debate se está abriendo, se están colocando reflexiones, pero nos falta un camino enorme y quizás las etapas, como por eso me gusta el ejemplo de la cascada, porque no solamente es lo que avancemos, sino cómo reaccionan. Y Lidia, tú lo estás viviendo en carne propia. O sea, estás exiliada hace ya 14 años, 15 años de persecuciones, de agresiones, todo el poder cómplice para poder garantizar la impunidad de los agresores. Y las redes de trata ahora siguen en nuestro país y en toda la región, incluso me atrevería a decir con más fuerza y poder. Entonces, es un tema de tensión permanente, de lucha constante, que quiero agradecer muchísimo tanto el trabajo que ha hecho, por supuesto, Lidia como Kenia, como le hacen muchas otras periodistas en este país y en América Latina. Y muchísimas gracias por estas reflexiones. Quiero comentarles, nos acompañan colegas acá en el Zoom y en Facebook, estamos transmitiendo en Facebook. Ustedes ven acá en el chat de Zoom, colegas de República Dominicana, Ecuador, Argentina, de México, por supuesto, de Chile. Hay muchos comentarios, felicitaciones que les están dando. Cuando tengan un tiempecito, miren por ahí el chat. Hay muchas felicitaciones. Fernando también, muchas felicitaciones. Y hay preguntas que voy a compartir ahora. Algunas de ellas se refieren sobre el tema de la identidad de niños y niñas. Y tú lo comentabas un poco, Lidia, particularmente con las víctimas de trata. Hay un hilo delgado entre protegerlas y silenciarlas. Y creo que esto es súper importante cuidarlo. Y creo que la diferencia está en el enfoque de derechos. Si usamos el enfoque, puedes entender que hay maneras de proteger el testimonio, pero mantener su voz de denuncia. Porque si no, bajo el afán de proteger, entre comillas, como tú lo planteas con contundencia, se les silencia. Pero ahora a ver si ustedes nos pueden platicar. Dice por acá, Román Villa, soy director de comunicación social del CIPINA Quintana Roo. Mi máxima preocupación es que los medios no están usando un enfoque de niñez ni adolescencia. Además, con tal de ganar la nota, más aún en redes, suben fotos violando su derecho a la privacidad, son revictimizados, dejan santo y seña de los niños y niñas, suben fotos que ven, digamos, como cosas que vendan, ¿no? Mujeres, niños, imágenes, perdón, de asesinatos, accidentes.
Sí, efectivamente, ahora nos comentarán. También por acá dice Felipe desde La Plata, Argentina. Él es trabajador y periodista. Tenemos un espacio radial que se llama Radios Comunitarias y entiendo que se llama La Niñez en la Agenda, desde donde transmiten y difunden información. Excelente, Felipe, gracias por compartirlo. Celia, bueno, manda saludos. Pregunta por acá alguien, ¿el sensacionalismo del periodismo es por falta de capacitación o falta de sensibilización? A ver qué nos opinan ustedes. Por acá mandan comentarios a Fernando. Dice Beatriz Torres, la verdad es que tocaste una parte fundamental del rol del periodista, la función de informar éticamente, sin prejuicios, sin desmerecer ni discriminar, además de cuidar y resguardar a niños y niñas y adolescentes. Mundialmente hay mucho por mejorar, a pesar de que el feminismo está tomando un lugar en gran parte de América, aún no es suficiente para poder lograr ese cambio y esa transformación. Lo compartimos plenamente contigo, Beatriz, gracias. Lidia, ¿qué opinas sobre el lenguaje que se está utilizando ahora al hablar de niñez? ¿Cómo podríamos entender el nuevo rol del feminismo que está teniendo en Latinoamérica? Y dice, para salir del patriarcado, revolucionará las formas de comunicar, de informar, el nuevo rol del periodismo en general. Gracias, Beatriz, por tus comentarios. Y por acá también nos preguntaban en el chat de Zoom, ahorita mis colegas pasarán las preguntas de Facebook, pero cómo poder entender, digamos, como no olvidar que hay formas de acceso distinto a los medios. En el mundo rural, o sea, con familias indígenas, a la que está en las ciudades, y vamos a llamar hiperconectadas. Entonces, ¿cómo contemplar el periodismo desde ese lugar? Por acá, bueno, hay muchos saludos, felicitaciones, te mando un fuerte abrazo, Lidia, y solidaridad, las personas acá. Estoy tratando de saltar algunos de los comentarios. Bueno, dice un colega por acá, Lisbeth, las niñas y adolescentes también son objeto para reporteros a la hora de redactar notas y para programas de radio, y los quieren ridiculizar, mofarse de algunos retrasos de su desarrollo, por ejemplo, el lenguaje. También por acá nos dice que se asocian niños con obediencia y adultos como pues, personas abusivas, producto del autocentrismo. Te mandan muchos saludos y respeto, Lidia. Por acá nos dice por aquí Beatriz, lo que está aportando Lidia pasa en la mayor parte del mundo. El nuevo rol de los comunicadores está dando este cambio en la comunicación y estas formas de transformación y que necesitamos sin duda. Alejandra María dice, Trejo, siempre excelentes ponentes, admiro la labor y la valentía de hablar sobre temas tan complejos y escuchar a una gran luchadora que dio voz a niñas y niños sobre explotación sexual. Un gran ejemplo. Muchas gracias, Alejandra. Por acá nos dice María Graciela que en la frontera de Colombia y Venezuela no tienen representación niños y la terrible realidad de los niños caminantes. Entiendo que son niños migrantes no acompañados. Van con sus padres, se enferman, mueren en el camino, dolor y miseria. Sí, un drama realmente en la crisis venezolana. Nos plantean por acá también, dice Elvi, al silenciar a nuestros niños, niñas y adolescentes, encubren los delitos. Y esto obviamente para garantizar impunidad, y esto viene de las grandes élites. Gracias. Dice por acá Matilde Carlota, los gobiernos cambian, pero la podredumbre sigue. Nuestros jóvenes, dicen Mide, están llamando la atención del mundo. Hay que voltear las miradas y aprender a escucharlos porque culturalmente no se les escucha a niños, niñas y adolescentes. Ellos ya están tomando los espacios que les habían sido conculcados por no ser considerados importantes. Bueno, hay muchos comentarios. Les agradecemos profundamente todas sus reflexiones. Para que podamos hacer la siguiente ronda, vamos a estar tomando comentarios también. En un ratito voy a Facebook. Plantea por acá Sheila, dice, es cierto que los periodistas debemos conocer lo mínimo y usar el sentido común, pero mucho tiene que ver con las empresas. Conozco periodistas que no cuidan la narrativa porque no saben cómo hacerlo, no tienen la capacitación necesaria y eso los hace caer en actos antiéticos porque nadie les dice cómo trabajar todas las notas, no solo lo que implica mayor sensibilidad. Tampoco estamos teniendo nada del Estado para abordar a la capacitación y socialización entre periodistas y defensores de derechos humanos. Ahí le parece a ella que hay una omisión terrible. Bueno, hay muchos comentarios. Gracias por todos sus aportes. Recuerden que vamos a estar reflexionando
sobre esta tarea del periodismo para las infancias en 3 días. Y hoy tenemos el honor que nos acompañe Lidia Cacho, un ícono en toda la región, diría en el mundo, Kenia Velázquez, un gran referente en México, y Fernando, un adolescente comunicador que también nos parece en este diálogo intergeneracional que era literalmente un panel de mucho lujo. Así es que vamos a continuar mañana y pasado, tenemos otras, y comentaba hace un ratito antes de que llegara Lidia, que intencionalmente tenemos solo mujeres periodistas. Yo ofreceré disculpas a mis queridos amigos periodistas hombres, pero nos parecía muy importante esto que tú apuntaste, Lidia, de reconocer que ha sido el movimiento feminista quien ha hecho rupturas en el periodismo, que ahora nos permite también nosotros, en esa estela que ha ido dejando, ir llevando el debate de niños, niñas y adolescentes, y nos parecía que este primer seminario podría ser una buena oportunidad para abrirlo. Nosotros desde Tejiendo Redes de Infancia estaremos haciendo más cosas que están planteando por acá, pero y ya lo haremos, por supuesto, de la mano de personas expertas y comprometidas como ustedes. Gracias, hasta aquí, y vamos entonces a una segunda ronda, si les parece, de reflexiones. Y nos gustaría entonces, Kenia, hay varias interrogantes que han estado planteando, si tú pudieras abordar alguna de ellas, pero quizás un poco desde esta ruta de, hay cosas que se están haciendo desde periodistas concretos y concretas, pero tenemos a la gran industria y eso claramente es un obstáculo para periodistas como tú que van despuntando en tu carrera y que pudiera representar incluso censura. Pero bueno, tú platícanos un poco cómo estás mirando y qué reflexiones tienes. Te escuchamos. Bueno, yo creo que en general los medios, los grandes medios, no se preocupan por capacitar a sus periodistas, ¿no? No les dan las herramientas necesarias y continuas, pues, para que hagan esta cobertura, y mucho menos coberturas con enfoque de derechos humanos. Y bueno, le apuestan a estas historias, ¿no? Del feminicidio de la niña, de la niña que está bajo los escombros en el sismo, ¿no? Porque son lo que atrae, pero no buscan, porque no lo perciben necesario, pues, ¿no? Hacer análisis más profundos de, bueno, a ver, ¿por qué hay una violencia estructural en contra de niñas y niños, ¿no? Y bueno, aparte están las complicidades, los intereses. Acá en Guanajuato, cuando nosotros revelamos el caso Ciudad de los Niños, pues nadie lo tocó hasta que fue noticia, o sea, fuimos nosotros los primeros, fue noticia a nivel nacional e internacional, y entonces los medios locales tímidamente empezaron a hablar porque involucraba a un sacerdote, porque involucraba a la élite en el poder. Entonces, pues no quieren entrarle a esos temas. Entonces, bueno, la pregunta que hacía alguien por ahí, que si es sensacionalismo o ignorancia, pues yo creo que hay una conjunción de ambas cosas, ¿no? Yo creo que la mayoría de mis compañeras y compañeros, pues a lo mejor no redactan una nota con enfoque de derechos humanos y de derechos de la infancia porque lo desconocen, ¿no? Pero sí hay una parte también, pues, que le interesa el clic, ¿no? Ahora somos esclavos del clic y de las vistas y de lo viral, y entonces, bueno, pues un análisis profundo de las violencias en casas hogar, pues no atrae a las multitudes como si estas historias sensacionalistas. Muchísimas gracias, Kenia. Bueno, Lidia, hay muchas felicitaciones, comentarios que están haciendo contigo. Y bueno, tú de alguna manera podrías representar a ese periodismo que ha llevado su compromiso más allá del trabajo profesional y eres claramente una mujer activista y además en carne propia sufres la persecución. Y desde ese lugar, Lidia, que yo sé que es muy difícil y hemos buscado acompañarte en la distancia además, pero ¿cuáles serían estas reflexiones de lo que sí podemos hacer para evitar que se tenga que pagar un alto precio para los periodistas y las periodistas que van incursionando, que se van acercando, que tienen en contra la industria, que tienen en contra este poder pues fáctico, ¿no? Que es criminal, político y de otro tipo, pero que sin duda has marcado camino, has marcado ruta. ¿Y cuáles serían esas reflexiones? Y también, por supuesto, para aquí en este espacio hay funcionarios públicos, funcionarias, organizaciones, muchas personas de la docencia
y adolescentes. Eso nos encanta de estos espacios de los webinars de Tejiendo Redes, que ya por 34 semanas se han mantenido constantes y con mucha participación. Aprovecho el comentario para decirles que en promedio estamos alcanzando 4.5 millones de personas y los webinars en promedio, cada sesión tiene al menos 500 personas participando tanto en Facebook como en Twitter, y eso nos da cuenta de que se necesita hablar de estos temas. Muchos de los comentarios acá en el Zoom es precisamente que este tema no se habla mucho, que es muy importante, y por eso, Lidia, reiterando nuestra admiración, cariño, reconocimiento, has marcado pauta, estás dejando camino. ¿Qué recomendarías que podemos hacer otras y otros para que no se tenga que pagar un alto precio y, por supuesto, para que la respuesta de la cascada no nos ahogue? Porque ese es otro riesgo. Claro, claro, porque creo que todas y todos sentimos a momentos que cae demasiado pronto, ¿no? Como con mucha fuerza sobre nosotros y de repente es así como... me parece que la esencia cuando la cascada cae sobre nosotros es aprender a pedir ayuda, ¿no? Venimos de una cultura, voy a ir del final al principio, pero venimos de una cultura religiosa, política, educativa, que no nos ha enseñado desde la niñez a pedir ayuda. Eso es algo que aprendí cuando en el año 2000 abrí el refugio en Cancún, el refugio para víctimas de violencia extrema, en Siam Cancún. Y bueno, claro, lo iba a dirigir una mujer que salió corriendo y se fue a la política. Y de pronto era como, ¿quién no quiere dirigir? Y nadie quería dirigirlo y todo el mundo me decía, pues es tu proyecto, ahora te quedas de directora, y me quedé directora, ¿no? Eso es la verdad, la verdadera historia de por qué fui directora del SIAM todos esos años. Porque nadie quería quedarse como la cabeza que se peleaba con los narcos, con los tratantes, con los políticos, con los gobernadores y con el presidente de la República, ¿por qué no? Y legisladores y demás, y la policía. Pero bueno, entonces me parece que es muy importante como esto, cuando abrimos el refugio y el centro de atención, una de las cosas más interesantes para mí en términos de aprendizaje fue, primero yo me preparé muchísimo. Yo había elegido ser periodista, escritora, reportera, quería seguir haciendo cine, documental. O sea, yo tenía como una gama bastante amplia en términos de los registros narrativos que yo había comenzado a hacer a los 17 años y que pretendía seguir al resto de mi vida, que hasta la fecha lo sigo haciendo. Y eso me permitió y me forzó paralelamente a dos cosas. Una de ellas fue cuestionar siempre a los dueños de los medios en los que trabajé, por lo tanto, como tú lo sabes, Juan, porque lo hemos platicado como amigos, pero ustedes muy probablemente no lo sepan, es que yo entré a un periódico en Cancún, cuando me fui a vivir a Cancún, aunque crecí en la Ciudad de México, y al poco tiempo, después de discutir y discutir con mis editores y tal, pues claro, me dijeron, bye bye, o sea, ya no funcionas, eran redacciones eminentemente masculinas. En el primer periódico donde yo trabajé, las únicas mujeres, además de mí, eran las secretarias, que además tenían que ir con minifalda, por supuesto, faltaba más, ¿no? Entonces, y eso es hace 30 años. Y después pasé por todos los demás medios, casi todos, los que no eran de los que no eran dueños, los narcos, porque ya los narcos vivían en Quintana Roo desde hace mucho, el Señor de los Cielos vivía en Quintana Roo, toda la gente de Salinas de Gortari ya tenía ahí como el poder super establecido, el cártel del Golfo ya estaba allá, es decir, eso es todo el tema de la delincuencia organizada transnacional ya estaba instalada en Quintana Roo. No lo sabíamos muy bien, pero bueno. Entonces, hace 30 años, estos medios empezaron como a tratar de entender cómo narrar estas historias y ahí estaba la feminista rara, loca, o sea, me tachaban de todo en las redacciones y pasé de un periódico al otro. Y eso me ayudó muchísimo por varias razones. Una de ellas es que yo sí elegía salirme de un periódico cuando no hacía lo correcto, cuando empezaba a violar los derechos de las víctimas a las que entrevistábamos, cuando me censuraban los textos. Mucha gente me pregunta, mucha gente joven que estudia periodismo o que estudia derecho, por ejemplo, y que quiere entender todos estos temas porque quiere saber por qué se narra así desde el periodismo, algo que desde el derecho, la legislación, etcétera, les importa. Les cuento esta historia siempre y es,
cuando efectivamente, como acaba de decir Kenia, el director del periódico o el editor está proyectando todo su machismo personal, toda su misoginia personal dentro del ámbito laboral, hay que señalarlo. ¿Qué cuesta trabajo? ¿Qué es un riesgo laboral? Sí, sí es un riesgo laboral. Probablemente mucho más elevado que contagiarse de COVID hoy en día, es contagiarse de machismo en las redacciones, ¿no? Es un gran riesgo laboral. ¿Y cómo hacemos para no contagiarnos de machismo? Es decir, necesitamos hacer un esfuerzo personal más allá de estudiar una carrera. Y el esfuerzo personal tiene que ver con estudiar. Yo vuelvo al recuerdo de cuando abrimos el refugio, me quedo de directora y yo ya tenía un conocimiento previo, la oportunidad y el privilegio de haber tenido una madre feminista, de haber crecido desde los 15 años como activista, porque mi madre me capacitó para eso, entonces yo ya daba cursos de sexualidad para adolescentes a los 15 y 16 años con mis hermanas, mi hermana pequeña que es psicóloga, en fin. Entonces crecí en un ámbito que me lo permitió, cierto. Pero luego, cuando yo llegué a la vida adulta como periodista, tuve que tomar la decisión, o me vi frente al espejo y tomé la decisión de que tenía que seguir estudiando el resto de mi vida. Y una de las primeras cosas que hice cuando empecé a dirigir el CIAM fue tomar un diplomado de criminalística y criminología. Porque la primera vez que llegó un abogado, el más famoso de Cancún, a ponerme un arma en la frente, y además con testigos, a la revista que yo dirigía, fue por el trabajo que yo hacía en el refugio, por documentar las voces de la gente joven, de las niñas y los niños, y particularmente de niñas jóvenes víctimas de explotación sexual, ¿no? O de maltrato paterno, etcétera, de violencia paterna. Entonces, una de las cosas que yo pensé fue, yo no sé cómo narrar esto. Entiendo que es ilegal, ya me leí el Código de Procedimientos Penales y Civiles de Quintana Roo, el nacional, los tratados internacionales, pero necesito algo más. Necesito una herramienta más para poder contar esto de tal forma que cuando mis lectoras o lectores abran el periódico, en aquel entonces abrían el periódico, ahora abren las redes, sepan que quien les escribe, quien está contando esta historia, entiende perfectamente todo lo que hila la historia. Entonces estudié criminalística, criminología, no fui a una universidad, no tenía los recursos económicos, entonces eran diplomados que daban organizaciones no gubernamentales por todas partes, como este que están, al que tenemos acceso hoy en día, y comencé a estudiar una serie de cosas que jamás pensé que iba a estudiar, ¿no? Me metí a un diplomado de ingeniería legislativa, que parecía increíblemente aburrido, pero que funcionó perfectamente para el día en que a mí me invitaron a Guatemala, años después, para que acompañaran a las legisladoras y legisladores a impulsar la ley contra la trata y la explotación sexual comercial y la pornografía infantil en Guatemala. Entonces, cuando yo llego allá, yo ya sabía cómo darle estructura a esto y cómo acompañar. ¿Era mi obligación como periodista? No lo sé. Esa decisión la toma cada quien. Lo que sí sé es que era mi responsabilidad como una periodista feminista que sabía que quería que los derechos de la niñez y de las mujeres y toda la, digamos, la cultura de la igualdad fuera verdaderamente trasladada a mi narrativa periodística. Y esto implicaba una gran cantidad de horas de estudio extraordinarias, además de todo lo que yo hacía documentando historias y trabajando en el refugio y teniendo pareja y viviendo casada y todo lo que hacemos las personas que nos dedicamos a esto. Y yo creo que eso es muy importante contarlo, porque casi nunca hablamos de este lado ¿no? Como el lado B de nuestras historias, y es si hay un esfuerzo extraordinario, es decir, ir a la escuela a estudiar periodismo no es suficiente nunca, como no es suficiente estudiar leyes y quedarse ahí con lo que nos dijo el profesor, si es un misógino que probablemente es un maltratador y de pronto te dice que es normal, ¿no? Que bueno, un control de la pareja, eso no es violencia, que es lo que sucedió durante décadas en la UNAM, por ejemplo, con grandes catedráticos dedicados a educar a nuestros abogados más famosos de México, pues los entrenaron
porque es lo que hicieron, entrenaron en la misoginia profesional. Y entonces, ¿cuál es nuestra tarea? Bueno, pues es educarnos para desmontar esa cultura, pero también para desmontar esa estructura que tiene que ver con quienes defienden la ley, son las y los abogados, que han sido educados bajo preceptos profundamente misóginos, machistas, androcentristas, anti-niñez, ¿no? Porque es como los niños y las niñas que se callen, no quiero que me molesten. Llega, yo me acuerdo de esta anécdota que para mí era muy importante, es un abogado que fue muy famoso en México porque defendía a los niños y las niñas hace 20 y tantos años. Y yo llegué con una admiración tremenda, yo todavía era joven, entonces yo así de, oh, no puede ser. Llegué con este hombre que es maravilloso y entra su pareja y su hijo como de 8 años a saludarlo corriendo, haciendo ruido, venía manchado el niño y el papá casi le da una bofetada al niño porque estaba interrumpiéndolo porque la periodista estaba a punto de hacer una entrevista en su casa. Y él era como el abogado que defendía a la niñez, ¿no? Y simplemente documentar eso y mirarlo, observar todo el entorno, me hizo entender que si no somos conscientes de que el tipo de periodismo, de trabajo legislativo, de trabajo de defensa de los derechos humanos, requiere de congruencia constante entre nuestros principios éticos, entre nuestra visión moral del mundo y entre el trabajo que hacemos para las y los demás, no va a funcionar. Si hay incongruencia, esto va a reventar siempre. Y eso es lo que sucede en las redacciones de los medios. En la radio, en la televisión, en las plataformas. Eso es lo que sucede, es que pueden presentarte al director de un medio que parece súper progre, pero a final de cuentas lo que es una persona que está... que ha introyectado todos estos males como el machismo, la misoginia, la adultocracia, todo lo que hemos hablado, y lo está proyectando sistemáticamente en todo su equipo. Y siempre debe haber alguien que diga, oigan, vamos a perder lectores. Yo era lo que le decía a mis editores, le decía, mira, haz lo que quieras, eres un machista, le decía al director del periódico en el que yo trabajaba, o a mi editor, se llama Carlos, y le decía, eres un machista de pacotilla y yo soy una feminista de pacotilla desde tu punto de vista. Perfecto. Pero lo que te digo es que soy la reportera más leída de Cancún. Esto es hace 20 y tantos años. Entonces, si tú no dejas que yo publique esto sobre los jóvenes que tienen VIH y que son homosexuales porque tú eres un homófobo y además no crees en la gente joven y no quieres que esto se documente, lo que vas a hacer es perder lectores. Y entonces me decía, bueno, está bien que se publique, ¿no? Entonces, bueno, también hay una tarea doble en el periodismo que tiene que ver con cómo nos infiltramos, porque al final las y los periodistas, expertos en derechos humanos, en niñez, etcétera, estamos infiltrados en un mundo machista, misógino y patriarcal. Y el patriarcado es un precepto cultural en el que están insertos hombres y mujeres, que lo que hace es perpetuar toda una cultura aplastante que niega la igualdad y que se resista a que la igualdad exista, y la igualdad en todos los sentidos, en todos los ámbitos, ¿no? Y bueno, pues lo dejaría por ahí. Muchísimas gracias, Lidia, por todas tus reflexiones y obviamente por toda tu trayectoria. Hay muchos mensajes de admiración, reconocimiento por lo que está haciendo acá en el Zoom y en Facebook. Muchísimas gracias. Hoy voy a pedir disculpas, no voy a poder mencionar todos los países que están y las ciudades porque se nos va a acabar el tiempo. Vamos a aprovechar a Lidia y a Kenia y a Fernando. Y nos gustaría, Fernando, hasta ahora, digamos, tú te has asumido, decías al inicio, aunque no somos periodistas, decidimos organizarnos y comunicar, ¿no? Y hay bastante valor en ello. ¿Cuáles serían tus recomendaciones, invitaciones a periodistas pues que ya están claramente en esta profesión, en esta disciplina, para que puedan entrevistarles a ustedes como adolescentes? ¿Qué les podrías tú sugerir? Además, por supuesto, de los otros comentarios que tengas por las distintas preguntas que se han hecho acá en el chat. Te escuchamos, Fer. Sí, primero quería decir que hoy ha sido prácticamente el mejor día de mi vida, porque hoy he cumplido el sueño de estar aquí con Lidia Cacho. Es
es maravilloso. Mi madre bueno, mi madre ha pasado la vida leyéndote Los demonios del Edén, las esclavas del poder, y cuando hablas se hace cuenta que también estoy oyendo hablar a mi mamá. Yo fui criado por una feminista, es mi mamá, yo soy producto de una feminista y de un hombre que se reconstruyó, que aprendió tristemente durante su vida pues todos estos preceptos terriblemente patriarcales, pero que se reconstruyó. Como decimos aquí en la familia, aprender, desaprender y reaprender. Entonces soy producto de una feminista y de un hombre reconstruido. Y ha sido maravilloso poderte escuchar. De hecho, creo que voy a llorar. Ay, yo también, ya. Sí, es... Porque sí, he crecido, no pude tener bueno, he tenido la infancia más feliz. No habría podido tener otra porque he crecido consciente de que existe todo esto. He visto la ignorancia de algunas personas del patriarcado. No existe, es un concepto tonto. El terriblemente desagradable término feminazi que chirría mis oídos como si rasgaran un pizarrón. Entonces, he crecido consciente de toda esta violencia que existe y eso ha sido maravilloso porque en los 9 años empecé pues lo voy a decir así, a luchar por las personas desaparecidas. Y ha sido maravilloso estar aquí con ustedes. Entonces, bueno, ya en recomendación quisiera decirle a los periodistas, sean coherentes, sean valientes como las 2 personas que tenemos aquí. Sean integrales. El periodismo no es una cuestión de simplemente estudiar carrera de periodismo, que no te importe nada más y ya, simplemente vas a entrevistas, listo, redactas algo que te guste y ya, listo, lo publicas. No, es una labor muy noble, es una labor muy, muy importante en esta sociedad y más en una sociedad donde ahora se prende la tele y las noticias para todo. Entonces, por favor, periodistas, tómenos en cuenta, tomen en cuenta el interés superior de la niñez, sean coherentes, sean íntegros y que les importen las cosas que hacen, porque si nada más son periodistas, pues porque era la única carrera que había, ya no les... No, amen lo que hacen y háganlo bien, porque los niños, niñas y adolescentes nos queremos informar. A los niños, niñas y adolescentes nos importa lo que pasa. ¿Ustedes creen que no somos conscientes de la realidad que ocurre en nuestro alrededor, no solo en México, en toda América Latina y el Caribe, en una cultura de muchos años atrás, machista, misógina, patriarcal, binaria, donde el dinero es el único amo, donde los hombres son quienes tienen el poder, donde la legalidad no es una cuestión de justicia, sino de poder, porque el apartheid era legal, la esclavitud era legal, el colonialismo era legal, y eso dices, ¿qué pasa? Entonces, también somos conscientes de este mundo, de esta realidad que a veces es indignante, dolorosa, pero también queremos hacer algo. También podemos hacer algo, también podemos alzar la voz, también podemos escuchar a los adultos. No se tiene por qué estar esta idea de o es niños o es adultos y simplemente tener la balanza así cuando podemos simplemente de una manera muy fácil inclinar la balanza y decir, como niños los adultos nos están guiando, nos están ayudando, nos están construyendo. Yo soy del método de aprendizaje constructivista porque tanto niños como adultos se van construyendo mutuamente en el ciclo de vida. Los adultos nunca dejan de aprender, los niños tampoco. Entonces, sería todo. Nada más expresar mi gratitud, nada más expresar mi gratitud a los buenos periodistas que están aquí y mi gratitud a ti, Lidia, por estar aquí. Estoy temblando y estoy muy nervioso, perdón. Y muchas gracias por escuchar a un niño ya todavía decir su opinión. Y no olviden escuchar el último viernes de cada mes Nuestra Voz Cuenta, un grupo de más de 30 niños conformados de Latinoamérica y el Caribe, donde tocamos temas que nos afectan a todos. Y muchas gracias. Nos vemos después. Querido Fer, muchísimas gracias. Varios de aquí tenemos lagrimitas en los ojos. Muchísimas gracias. De verdad que compartimos esta sensibilidad y bueno, pues sobre todo el honor y el privilegio de coincidir contigo y con todos estas adolescentes con las que están trabajando. Muchísimas gracias y pues agradecería
Kenia, ¿qué mensaje tendrías para cerrar, ya como lo hizo Fer, y cerramos con Lidia? Bueno, pues yo quiero agradecerles, también estoy muy emocionada de compartir con Lidia y con Fernando. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, yo diría dos cosas rápidamente. Uno, siempre existe, y seguramente a Lidia se lo han dicho muchísimas veces, a mí luego me preguntan, no puedes abordar tantas cosas, ¿por qué vas tan allá en el periodismo? Porque tienes que ser imparcial, ¿no? Entonces no te metas, porque entonces vas a ser activista y entonces ya no puedes hacer periodismo. Entonces, bueno, creo que Lidia es un ejemplo clarísimo de que puedes ser activista y que tu trabajo sigue siendo impecable, riguroso. Ahí está, no choca en nada. Y lo otro que diría es que dejemos de tratar mal a la llamada generación de cristal, que a mí me encanta. Yo digo, qué bueno que son de cristal y que ya no toleran nada y que se rebelan ante todo. Entonces, pues dejémoslo de ver justamente como frágiles y débiles, sino más bien que es alguien que está levantando la voz y que está diciendo basta a lo que muchos de nosotros hemos tolerado, porque bueno, así nos educaron, ¿no? Y ahí vamos, deconstruyéndonos. Entonces, pues muchas gracias y pues tenemos tarea pendiente. Muchísimas gracias, Kenia, por todo el trabajo que han realizado, lo que están haciendo, y por supuesto al equipo que conforma el laboratorio donde están ahora en Guanajuato. Gracias. Lidia, ¿cómo cerrarías? De verdad estamos muy, muy honrados que estés acá. Lamentamos los incidentes del arranque, pero confiamos que después tengamos otras oportunidades. Pero ¿cómo cerrarías este webinar? Estamos iniciando con ustedes la reflexión de 3 días, nos faltan 2 días más. ¿Y qué invitación, qué llamados harías en esta cierre de esta primera sesión? Te escuchamos. Bueno, primero, gracias, Juan. Primero celebraría con todas y todos ustedes, con un chocolatito caliente, con un vino, con lo que quieran, con un refresco, con agua, con lo que quieran. Celebraría este tipo de encuentros, ¿no? O sea, estar con un chico brillante, sólido, inteligente, y con una capacidad de expresión extraordinaria, que es Fernando. Decir que me emociona profundamente siempre que veo a Kenia o a alguien como de tu generación que está haciendo lo que está haciendo, pienso, lo logramos, ¿no? Recuerdo eso, lo sola que yo me sentía cuando era periodista a los 20 y tantos años, a los 23, 24 años, y empezar a documentar, y la gente me decía que estaba loca. O sea, yo entraba a la redacción y de verdad mis compañeros me decían que estaba loca, mi editor me decía que estaba loca todo el tiempo, y yo tenía que estar tocando base con la gente más amada, con mi pareja, con mi madre, con mis hermanas, con algunas de mis amigas, para recordar que este tipo de locura que mencionaban mis editores hace 30 años era la visión de futuro que yo tenía, ¿no? Era la búsqueda de la verdad y de la congruencia, y que no me iba a dar por vencida. Entonces me emociona profundamente porque siempre les decía, es que ustedes van a ver, esto algún día va a suceder, ¿no? Y está sucediendo, estamos atestiguando esto. Cuando hice la docuserie Somos Valientes, de la que, por supuesto, con la que Juan es y la Redim ha sido un gran aliado, me emocionaba profundamente cada vez que llegamos a algún lugar a escuchar a las niñas y los niños, y todos los argumentos que tenían las chicas y chicos de 12, 13, 14 años sobre todos los temas políticos, emocionales, sexuales, de su vida sentimental, de la política, de la diversidad. Y cada vez que los veía salía llorando y pensaba, lo logramos. O sea, ya me podría morir mañana porque o sea, esto es lo que yo quería ver, ¿sabes? Siempre decía, a lo mejor no voy a vivir para verlo, y estoy viviendo, estoy viva para verlo, y eso es profundamente emocionante, y le compartiría esto a cualquier persona que se dedique a legislar, a quienes están estudiando periodismo, derecho, defensa de los derechos humanos, lo estamos logrando. Y lo que también estamos viviendo, que es esta fuerza brutal de vengativa, rabiosa, es el resultado de nuestro poder, del poder de Fernando, de Kenia, de Juan y de todas y todos ustedes que estamos juntos esta tarde, esta noche, esta mañana, donde quiera que estemos en el mundo. Y me parece que eso es lo fundamental, ¿no? Recordar que las cosas sí han cambiado,
que no estamos en la Edad Media y que van a seguir cambiando, que no nos vamos a dar por vencidos, que hay una frasecita que un día me escribí en mis redes sociales y ya se volvió como parte de un grupo de amigas y amigos conocidos y desconocidos, que es aquí nadie se rinde. Y me parece que este webinar tiene que comenzar como con eso, es aquí nadie se rinde. Y esta es la muestra, la voz de Fernando, la integridad, la entereza, el conocimiento de Kenia, de Fer y de toda la gente, niñas, niños, jóvenes y personas de nuestras edades, Juan, que estamos aquí juntas, ¿no? Como haciendo una escalera intergeneracional para subir por el otro lado de esta cascada de la que hablábamos y empezar a cerrar esa fuente de poder de la cascada que nos quiere aplastar y de exterminar para poder seguir contando las historias que importan, que es darle voz a todas y todos, sin prejuicios y con un gran esfuerzo intelectual que se necesita siempre, pero sobre todo con la gran convicción de que los derechos humanos son para todas y todos. Muchísimas gracias, querida Lidia. Y bueno, de verdad ha sido un webinar muy emotivo, además, por supuesto, lleno de aprendizajes con todo lo que nos ha contado Fernando, Kenia, Lidia, pero sí bastante emotivo porque creo que parte de lo que muchos que somos tus amigos, Lidia, desde hace muchos años admiramos es que eres la demostración de la resiliencia. Y por eso es que la expresión de aquí nadie se rinde es un motivo de esperanza, pese a que sea tan difícil, tan duro, que parece cuesta abajo, se puede, porque como lo decías en algún momento, se aprende a pedir ayuda, se aprende a guardar silencios, a tomar distancias, y te agradecemos profundamente, de verdad, que nos honres con tu participación y con el arranque de este diálogo de 3 días, que estará, por supuesto, siendo el primero de muchas cosas. Pues vamos cerrando este webinar, recordando a las personas dedicadas al periodismo que están en estos webinars, y les recordamos también, por cierto, regalen este webinar a alguien que esté en el periodismo. Entren en su perfil de Facebook, busquen Tejiendo Redes de Infancia, o ya lo tienen por ahí, y compartan y arroben a la persona que esté en el periodismo, le va a ayudar muchísimo, muchísimo para considerar esto. Si están ustedes trabajando, hay varios periodistas, sabemos por acá, tenemos un formulario en Google, solamente me gustaría precisar, es solo para personas vinculadas al periodismo, para que se puedan suscribir y les vamos a mandar información que estamos preparando para los próximos meses, talleres, elementos formativos y de acompañamiento a periodistas en América Latina y el Caribe. Así es que sería interesante, si ustedes quieren, por favor, anótense ahí. Como ya comentaba Kenia, tenemos otros chats para periodistas donde Kenia participa activamente, y tenemos unos para América Latina. Entonces estamos un poco diferenciando los canales de comunicación en esta tarea de acompañar, precisamente incorporar el enfoque de género y de niños, niñas y adolescentes. Así es que les animamos. Y bueno, a todas las personas ofrezco disculpas que ya no mencionamos las ciudades, los países, más preguntas. Tenemos 2 días más. Vamos a continuar y agradecer profundamente, Fernando, todo tu aporte, tu sensibilidad. Compartimos esta emoción y estas lagrimitas que salimos varios. Kenia, de verdad, gracias por todo este esfuerzo que estás haciendo. Y Lidia, pues, qué decir, de verdad, además del cariño, la amistad de muchos años, tu compromiso, y bueno, seguiremos luchando porque aquí nadie se rinde. ¿Vale? Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Mucho gusto. Nos vamos entonces y les esperamos mañana para el segundo día de reflexión sobre periodismos de infancia. Muchísimas gracias. Cuídense mucho y nos encontramos. Gracias. Fuerte abrazo. Gracias. Un abrazo. Gracias.